quise empezar más temprano. Felizmente que ya no los hacen irse a sus casas y perder el tiempo. Bueno, empezaríamos entonces en primer lugar las pruebas de hemostasia. Vamos a ver, estaba hablando un poquito ya con sus colegas. Entonces, en primer lugar, para enfocarnos en dónde nos encontramos. ¿Qué cosa es la hemostasia? Hay varios conceptos. En primer lugar, el estado del organismo para mantener la sangre en líquido en los vasos bajo condiciones normales, es decir, que no trombose, no se forme coágulos, ¿no? En segundo lugar, la hemostasia para mantener la integridad vascular. Y vamos a ver que mientras el vaso, y si ustedes recuerdan el aspecto de fisiología, el endotelio del vaso, la pared del vaso, el endotelio es el que está en contacto con la sangre. Mientras ese endotelio permanezca íntegro, no vamos a activar ningún proceso que vamos a ver y se mantiene, y precisamente es por eso que mientras se mantenga la integridad del endotelio, el proceso va a estar, o sea, la sangre va a permanecer líquida. Y tercero, el mecanismo por el cual el organismo detiene el sangrado, cuando tengamos sangrados o hemorragias profusas formando un coágulo, ¿no? Entonces, es todo el proceso. Bueno, vamos a ver, como les comentaba a los alumnos, a mi grupo, que vamos a hablar sobre el proceso de hemostasia académico, diríamos, que no es lo fisiológico, porque a ustedes ya les enseñan el proceso de la hemostasia como se va a ver en el organismo, y es diferente a las vías intrínsecas y extrínsecas. Las vamos a continuar porque precisamente está muy similar a lo que es el estudio de la coagulación, o sea, la hemostasia. Por tanto, lo vamos a mantener vamos a hablar sobre cada una de las vías, pero como ustedes saben, esa vía no representa lo que in vivo se manifiesta en el organismo, ¿no? Y la hemostasia es como y ahí les pongo una balanza que debe mantenerse en equilibrio entre lo que es la formación del coágulo y la destrucción del mismo, que es la fibrinolisis. Si ocurre alguna alteración patológica, entonces se va a dirigir la balanza hacia un lado, si hay un estado de hipercoagulabilidad, hacia la trombosis, o hacia el otro lado, que es el consumo de factores, que sería pues el sangrado, ¿no? Ya diríamos patológico en sí. Y también yo creo que vamos a recordar que la hemostasia es un proceso dinámico, es un proceso en donde se va a multiplicar y amplificar la señal, pero que se va a concentrar en la zona de la lesión. O sea, si hay un sangrado producto de una lesión, se va a producir la formación del coágulo localizado. Cuando ya se pierde ese estado, entonces ya estamos hablando del proceso patológico, ¿no? En el caso de por ejemplo, coagulación intravascular y seminal. Disculpen, me voy a sentar aquí porque tengo un problema de la rodilla. Entonces, vamos a ver académicamente tres fases. La primera es la hemostasia primaria, que estaba comentando con sus compañeros. Es la fase inicial, se llama fase celular porque hay una interacción del vaso mediante la vasoconstricción y las plaquetas. Cuando se produce el sangrado por una lesión, lo primero que se va a producir es la vasoconstricción. Si la lesión es muy pequeña, basta con la vasoconstricción para detener el sangrado, pero si no, y si se ha removido el endotelio, entonces comienzan a llegar las plaquetas, o sea, el proceso de adhesión, que es la plaqueta que interacciona con el subendotelio, o de agregación, que es plaquetas con plaquetas. Para esto va a necesitar del factor von Willebrand, y eso recuerden porque vamos a hablar después en las pruebas de laboratorio. Y se va a formar un tapón que se llama el tapón plaquetario, que es un tapón inestable, es un tapón pequeño. Y eso también vamos a recordar, esto es lo primero, se presenta en los primeros minutos del daño. Y eso vamos a recordarlo también cuando veamos la clínica, porque en la clínica podemos nosotros determinar si el sangrado es una hemostasia primaria o una secundaria. Y vamos a la segunda, que es la hemostasia secundaria, que es precisamente por los factores de la coagulación, que se llama la fase plasmática, que la intención es activar toda la cascada, que vamos a ver ya en relación al laboratorio, para la formación de fibrina y de un tapón más estable. Y posteriormente
ese coágulo se va a destruir en las 48 o 72 horas después, produciéndose la fibrinolisis. Y la intención es destruir el coágulo y reparar la pared del endotelio, ¿no? Y ahí termina lo que es el proceso. Entonces, es un proceso realmente dinámico que todos lo vivimos, pero que vamos a ver, nosotros vamos a ver más patológicos, cuando ya hay un sangrado ya llamativo y entonces tenemos que evaluar. Entonces aquí vemos que la hemostasia primaria y secundaria, porque acá está todo el proceso, ustedes están viendo, el endotelio se destruyó, entonces acuden las plaquetas y ahí ven el factor von Willebrand, que siempre actúa asociado al factor 8 y va a hacer el proceso de adhesión plaquetaria y luego el proceso de la agregación, se activa la cascada y forman el coágulo el trombo o coágulo de fibrina, que es más estable. Entonces, cuando yo tengo en la clínica, yo puedo determinar si el sangrado es por una hemostasia primaria o una secundaria. ¿Qué cosa hay acá arriba? Bueno, en la hemostasia primaria, por ejemplo, no se va a formar este coágulo, o el coágulo es muy suave, porque si por ejemplo tengo una trombocitopenia, el sangrado no va a parar inmediatamente, porque no hay plaquetas para que produzcan esto. Entonces el sangrado o si para y no hay los factores de la coagulación, va a parar al inicio y va a volver a sangrar, y el sangrado es más profuso cuando hay un trastorno de la coagulación, porque no se forma el trombo, que es el estable, ¿no? Entonces, por clínica, y yo siendo más acuciosa, voy a poder determinar, aparte de las otras manifestaciones que vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, en resumen, primero es la vasoconstricción por el daño del endotelio y se expone el subendotelio, esto es por el daño vascular, y hay la liberación del factor tisular, que eso es importante, puede ser intisular propiamente el organismo o puede ser externo para activar la cascada de la coagulación y forma ya pues el coágulo, y de ahí viene el sistema fibrinolítico para destruir y producir la fibrinolisis. Recordar entonces, y esto es importantísimo, la hemostasia primaria está en relación al vaso y las plaquetas. Entonces el vaso, como también comentaba, son las púrpuras, las vasculitis, o sea, los cuadros vasculares, que pueden ser congénitos. Recordemos el Phelan-Schönlein, es un adquirido, es típicamente un problema vascular. Las telangiectasias hemorrágicas hereditarias, que son congénitas, ¿no? y cualquier otras patologías más, son vasculares, y esas no nos pertenecen a nosotros. Lo va a ver el dermatólogo o lo va a ver el reumatólogo, dependiendo del cuadro. Y no sé, ya por teléfono, no sé qué le dice. O anda avanzando tú mejor. Ayúdame, vas a avanzar, sí, yo te digo avanza. Y por otro lado tenemos entonces lo que sí es el gran grupo de las plaquetas, que pueden ser por baja de plaquetas, que es la trombocitopenia, o por alteración de la función plaquetaria. Y acuérdese, eso siempre también hay que considerar, que si tengo todo un perfil, toda una hemostasia entre comillas normal y el paciente está sangrando, recuerden que puede ser que la plaqueta no esté funcionando. Entonces vamos a ver, no tenemos algunas pruebas muy sofisticadas, porque de acá vamos a ver las pruebas basales y luego las siguientes pruebas que son fundamentales para aclarar los diagnósticos. Y de ahí pasa la hemostasia secundaria, que se denominan coagulopatías, que vamos a ver hereditarias y de tipo adquirida. Siguiente. Entonces, como este es laboratorio, vamos a ver las pruebas de despistaje, que como les comentaba a sus colegas, mínimo un hospital de nivel 2, nosotros somos nivel 3, estamos hablando de MINSA, los hospitales de nivel 2, que generalmente están en las regiones, deben tener, y que lamentablemente no lo tienen. Mínimo deben tener. Ya nosotros como nivel 3 debemos tener las siguientes pruebas, que nos van a ayudar para afinar el diagnóstico. Entonces tenemos en la hemostasia primaria qué pruebas se pueden hacer: el tiempo de sangría, la retracción del coágulo, la prueba de lazo y la lámina periférica para determinar el nivel de plaquetas, ¿no? O sea, no me basta el estudio de ver que me mandan el resultado de la máquina,
Si tenemos plaquetas normales o bajas, tengo que revisar la médula, el frotis, para ver si las plaquetas se agregan. Y a veces cuando se agregan mucho, esa agregación de plaquetas, la máquina, que es un sistema láser, no lo va a considerar como propio. Entonces, igual las macroplaquetas, que son ya plaquetas de células que ya tienen un tamaño diferente, la máquina no los reconoce. Entonces, siempre el ojo humano nunca va a dejar de participar por más tecnología que tengamos. De estas pruebas, ¿cuáles ya no se hacen? No se hace la prueba de lazo, ustedes lo van a ver y seguro les han enseñado un poco en la parte semiológica, no lo hacemos. Y el tiempo de sangría se está dejando de hacer y se está reemplazando por una prueba que parecida, que es ya son equipos automatizados solo para complementar, que es el PFA, que me indica pues la función de la plaqueta. Pero es una prueba importantísima, una prueba que como vamos a ver sencilla, pero que amerita que el técnico o tecnólogo lo haga al costado del paciente. Y para hemostasia secundaria tenemos pues lo que ya ustedes conocen, el tiempo de protrombina, el tiempo parcial de tromboplastina y el tiempo de trombina. La protrombina me mide la vía extrínseca, el TTPA la vía intrínseca, el tiempo de trombina la vía común. Y si añadimos, tendríamos que tener el fibrinógeno también como parte de estas pruebas de despistaje. Siguiente. Entonces, antes de eso, siempre es importante, por ejemplo, como me va a medir las vías, es importante, por ejemplo, y hay siempre discrepancias a nivel mundial, de que si para un paciente que va a ser operado le tengo que hacer todas esas pruebas. O solamente le hago el tiempo de protrombina, que es la prueba dentro de los de cascada de la coagulación, las más comunes. Entonces yo prefiero pecar por exceso que por defecto. Y hemos tenido casos en donde solamente le hacen el tiempo de protrombina y de repente el paciente sangró profusamente y era otra de las cascadas, otra de las vías. Entonces, en nuestro hospital somos los pocos que hacemos todas las pruebas, hablo de la coagulación. El tiempo de trombina a veces lo hacemos, nosotros más lo pedimos los hematólogos para poder tener ya una base más importante. Ahora ya ese perfil de coagulación a veces no es suficiente cuando tenemos pacientes con sangrado profuso y su perfil es normal. Entonces, por eso es que estas pruebas ya quedan como screening y pasamos a la era de la tromboelastometría, que pronto ya nosotros vamos a adquirir un tromboelastómetro que me mide la fisiología como si fuera en vivo y salen en cuadros, en gráficos mucho más específicos para determinar exactamente cuál es la zona de lesión, y que se va a usar más que todo para pacientes de riesgo, en cirugías ya grandes, tipo, ya ustedes saben, nosotros trasplante renal hemos empezado ya la semana pasada, trasplante hepático estamos ya para acreditar, nosotros hematología estamos ya trasplantando, estamos haciendo trasplantes autólogos, entonces nuestra población se está volviendo mucho más, con más complicaciones, entonces tenemos que también mejorar las tecnologías. Y aparte ya cuando tengo algún problema, algún de estas pruebas de laboratorio, me voy a las específicas, que los niveles 3 deberían tener y que lamentablemente no lo tienen o no lo tenemos. Por ejemplo, los factores de la coagulación. Si tengo un TTPA prolongado, vamos a ver que es el factor 12, que es rarísimo y no causa sangrado, causa trombosis. Si mi paciente está sangrando, entonces no pensaré en 12. Dentro de si estoy pensando en congénitas, como vamos a ver al final un cuadrito, 2 haría pues el factor 8, el factor 9, pensando en hemofilia, si es causa hereditaria. El 11 también es parecido, es lo que se llamaba antes la hepatitis C, y tener pues esos factores ya para los dosajes. Nosotros tenemos solo el dosaje factor 8, 9 y von Willebrand, que son los más comunes. Aparte, habría los inhibidores específicos de los factores de la coagulación y los inhibidores fisiológicos. Hablo de los específicos, recordemos siempre el síndrome antifosfolipídico, que está muy, en general ya se detecta mucho más frecuentemente, entonces debemos tener todo el gran grupo para el síndrome antifosfolipídico.
Inhibidores fisiológicos del mecanismo de la coagulación ya son fisiológicos, que a veces están también por forma congénita inactivos o no se presentan. Los marcadores de activación de la hemostasia, inhibidores no específicos del mecanismo de la coagulación, el estudio del sistema fibrinolítico y el estudio de la función plaquetaria, ¿no? Dentro de todos estos, obligados, si somos centro de referencia, tenemos que tener los dosajes, los factores de coagulación, y el síndrome antifosfolipídico, que es más común, se está presentando y que está interfiriendo muchas pruebas, que puede llevarme a la trombosis o puede llevarme al sangrado. Menos frecuentes ya es el sistema fibrinolítico, que es una amplia gama de pruebas de laboratorio, y la función plaquetaria, sobre todo para nosotros, que es una enfermedad muy común, que es la enfermedad de von Willebrand, para determinar las variantes de esta patología. Siguiente. Entonces acá hablamos de la hemostasia primaria, ya que pruebas específicamente, aparte de las que ya hemos visto, el recuento de las plaquetas que hemos dicho, el frotis hay que estudiarlo, el tiempo de sangría, la retracción de coágulo. Estas pruebas son sencillas de hacer y me van a dar mucha información. Y cuando ya sospecho de un problema plaquetario, tendré que ver ya la agregación plaquetaria y los estudios para von Willebrand. Dentro de ellos, la enfermedad von Willebrand es más frecuente y quizás lo tengan en su clase. Uno de cada entre 80 a 100 personas tienen von Willebrand. Y a veces no se puede detectar porque las pruebas de laboratorio pueden salir normales. O sea, hablo del TP, el TTP, el tiempo de trombina, pueden salir normales, las plaquetas normales. Lo que tengo que hacer es funcionabilidad y ahí viene el problema. Tengo que hacer el antígeno von Willebrand, que es la única prueba que hacemos aquí en nuestro hospital. Pero para función tenemos el cofactor ristocetina, y porque tenemos las variantes tipo 2, en donde la enfermedad von Willebrand es funcional. El tipo 1 es deficiencia del factor, el tipo 2 es funcionabilidad, que hay varias variantes, y el tipo 3 es el factor von Willebrand severísimo, menos de 3 unidades, ¿no? Entonces, y también el estudio multímeros de von Willebrand para determinar las variantes del tipo 2, que no se hacen en el Perú, lamentablemente. Los multímeros no llegan, es media complicada la técnica. Entonces, estas son las pruebas que yo debo tener para hemostasia primaria en un nivel ya 3, sobre todo si somos referenciales en coagulación. Siguiente. Por ejemplo, esta es una mujer que tuvo un resfriado, un dolor de cabeza y se toma una aspirina. Y al día siguiente o a los 2 días hace esas lesiones. Entonces, ¿qué les parece? Primero, ¿qué lesiones está presentando la mujer en la piel? Petequias. ¿Quiénes hacen petequias? Eso es semiología. Las petequias me indican hemostasia primaria. Lo puede hacer las vasculitis o lo pueden hacer los problemas plaquetarios, que pueden ser de función o de disminución, que son las trombocitopenias. Pero ustedes están viendo las plaquetas del tipo, semiológicamente, lo voy a hacer al doctor Carrasco, porque ellos les enseñan semiología, ¿no? No, pero en general, la semiología en general. Bueno, le voy a decir a los colegas, porque esta es una petequia, pero las petequias vasculares se diferencian de las plaquetas por trombocitopenia, de plaquetas, la púrpura, se diferencia la del vaso que la de plaquetas. ¿Cómo? Primero, que las petequias por trombocitopenia o problema plaquetario no confluyen, son puntitos, como si fueran picaduras de insectos que pueden ser incluso generalizadas. Acá está confluyendo, eso es de las vasculitis. Entonces ustedes ven manchas rosadas, rojas, y están ahí chiquititas comperuniéndose. Esas son del problema vascular. O sea, esto de acá es una vasculitis. Y el típico Geno-Scholem, que se va a ver más en mujeres,
hacen un problema como un resfriado, un problema viral, toman un medicamento y amanecen con esto, asustados. Algunas pacientes pueden hacer hematuria, podrían hacer hipertensión arterial y hay que investigar. Entonces a nosotros nos mandan, yo digo, esto es vasculitis, pase a reumato o a dermato ya para el estudio. El famoso Genoucholen. Diferente del problema del plaquetario, pero siempre nos mandan interconsultas para diferenciación. Le hago el estudio de coagulación, sale normal, las plaquetas salen normales. Siguiente, incluso cuando yo paso mi dedo por esa púrpura es elevada, a diferencia del plaquetario que es plano. No siento nada ahí porque no hay. Esta es una reacción de vasculitis. Siguiente. Este es un problema de trombocitopenia, este es un chiquito con PTI. Entonces van a ver lesiones puntiformes, pueden ver equimosis también, como es el caso cuando hay trombocitopenias severas, podría haber también equimosis, también puede haber hematomas, pero no es tan frecuente, más son las lesiones puntiformes y que suelen ser generalizadas, a diferencia del Genoucholen, que tiende a ser más localizado predominantemente en miembros inferiores. Bien. El sangrado bucal, o sea, el problema de hemostasia primaria, principalmente si es nuestra trombocitopenia o por función también plaquetaria, el sangrado es mucocutáneo. Van a ver sangrado en encías, pásalo, sangrado en epistaxis también, y voy a ver el frotis periférico. Por eso es fundamental el hematólogo, claro, el laboratorio lo puede hacer, pero yo siempre pido una lámina para revisarlo al hematólogo. ¿Por qué? Al lado izquierdo ustedes ven un frotis normal, esos puntitos que ven así, medios con un borde azul rosadito y el centro es medio rojito, o acá medio violáceo, son las plaquetas. Entonces al lado izquierdo estás viendo que están agregadas las plaquetas. Cuando se agregan significa que la función plaquetaria es normal. Entonces aquí, y normalmente debo ver 10 plaquetas en un campo. Y acá miren, está llenecito. Pero el lado derecho, ustedes ven, las plaquetas están aisladas, no se agregan. Y lo segundo, están viendo unas plaquetas grandes, se llaman macroplaquetas. Significa que la médula está sacando, porque como está afuera, abajo, la médula está sacando todo lo que puede. Y sacan plaquetas inmaduras. Entonces yo en el profesor periférico digo, si hay una trombocitopenia, y como son macroplaquetas, me está indicando que la médula está bien, está normal, porque está sacando formas para compensar la disminución a nivel periférico. Siguiente. Esta es la técnica de IBI, que es el tipo de sangría, que no se usa lamentablemente. ¿Por qué? Porque el técnico tiene que estar, y ustedes de repente o les habrán tomado el tiempo de Duke o Duke. El tiempo de Duke es más frecuente de usarlo si lo hacen en el pabellón de la oreja, pero es muy parecido, solo que esta técnica es mucho más específica, pero me demora, tanto en el Duke como en el tiempo de IBI, tiene que estar por lo menos media hora la persona. O sea, ¿qué hacen? Le hacen un pinchazo en el lóbulo de la oreja, o ustedes ven 6 pinchazos aquí con un manómetro, tomo la presión máxima y mínima y lo pongo en la presión media, hago los pinchazos o aquí en el lóbulo, y con un papel filtro y en mi cronómetro apenas hago pincho, hago el cronómetro y cada segundo voy, por supuesto va a ir sangrando, y cada segundo voy a colocar el filtro, le voy a quitar la sangre y va a seguir sangrando y todo. Cuando para el sangrado, paro el cronómetro y me dice que el tiempo de sangría, ¿cuánto tiempo tiene? Máximo en el IBI, técnico son 9 minutos, y en el IBI, y en el Duke son 4 minutos. Si pasa de ese tiempo, significa que la hemostasia primaria está alterada. Pero como les digo, esta es una muy buena técnica, pero ya los técnicos, mucho menos los tecnólogos, ya no quieren trabajarlo manual, ahora se acostumbran a meter el tubo nada más en laboratorio, porque ya ni revisan tampoco láminas, y esa es la parte mala de la tecnología. Igual que ustedes, si yo les pregunto, a ver, saquen sus tensiómetros, no han traído. Es lo malo. Ya les he dicho a los alumnos que mañana el que no trae su tensiómetro no entra al consultorio.
Porque a veces ya no examinamos al paciente. Y yo eso sí les digo, porque a incluso a los residentes de medicina interna, cuando rotan con nosotros, les digo, a ver, examina vaso. Y se van por el lado izquierdo a examinar cuando ustedes saben cuál es la técnica para examinar vaso. Primero, que nunca vas a examinar a un paciente por el lado izquierdo, tienes que examinar por el lado derecho. Y segundo, la técnica específica para saber si hay esplenomegalia. Y a veces no lo saben, porque ya la parte semiológica también ya nos... Eso es culpa también de nosotros los docentes, que no les enseñamos. Ya, siguiente. Ya ven, aquí por ejemplo, estamos viendo el filtro que vamos cada minuto viendo el sangrado y el cronómetro me indicará ya cuando para el sangrado, ya ahí tengo el tiempo que ya parado, ha tardado en detenerse el sangrado. Siguiente. Y la retracción de coágulo que ustedes están viendo ahí es una prueba muy simple, que eso sí, no lo hacen de rutina, pero yo digo por qué es simple, porque yo tengo un tubo en donde le saco sangre total al paciente, van a ver la sangre completa, y lo ponen en baño María por 1 hora. Si yo tengo una hemostasia primaria adecuada, sobre todo en plaquetas, van a ver esto, la retracción completa, quiere decir que se forma un coágulo grande y libera lo que es el suero amarillo. Pero algunas veces puede que no encuentres el coágulo fuerte, sino ligeramente un coágulo que se ha formado muy poco o no se forma. Entonces estoy hablando de que está alterada la función plaquetaria. Entonces ahí ya me sirve a mí de screening para seguir el siguiente paso para investigar. O sea, de repente está usando antiagregantes plaquetarios, el factor von Willebrand, la enfermedad von Willebrand, a mí me ayuda mucho esta prueba de screening, y cualquier otra patología de función plaquetaria como el Bernard-Soulier o la trombastenia de Glasgow. Es una prueba muy sencilla que hasta el nivel 2 lo puede hacer y nos ayudaría muchísimo para hacer el enfoque de la siguiente fase del diagnóstico. Siguiente. Y en la hemostasia, bueno, ¿qué cosa se va a alterar en la hemostasia primaria? Enfermedades vasculares no son nuestras, pero ahí hay una gran variedad de patologías, y las nuestras son las trombocitopenias, las trombocitopatías. Significa, cuando hablo de trombocitopatía, significa alteración en la función. Tenemos hereditarias como la trombastenia de Glasman o el Bernard-Soulier, las trombocitopatías adquiridas, que también se pueden dar, generalmente por medicamentos, y la enfermedad von Willebrand. Nosotros más lo usamos para el diagnóstico de la enfermedad von Willebrand, que estamos ya detectando con más frecuencia. Siguiente. Y en la hemostasia secundaria tenemos estas, ya recuerdan, el tiempo de protrombina, que aquí lo ven, los factores, el 7, el 10, el 5, el 10 que es la vía común, el 12 la protrombina y el 1 el fibrinógeno. Y algunos ejemplos de prolongación del tiempo de protrombina, recuerden más el compromiso hepático, porque todos estos factores se producen en el hígado. Entonces puede ser una enfermedad hepática, puede ser moderada o puede ser severa, puede asociarse un CID, y sobre todo si estoy usando la anticoagulación con warfarina, ustedes saben que el tiempo de protrombina es el que me ayuda al control. La deficiencia de vitamina K también me puede producir una prolongación del tiempo de protrombina. Entonces ya yo valoraré en la siguiente fase qué pruebas voy a hacer para investigar. Y el TTPA, que es el tiempo parcial de tromboplastina, aquí lo están viendo, va desde los quininógenos de alto peso molecular, la precalicreína y los factores 12, 11, 9, 8 y la vía común, ¿no? 10, 5, 2 y 1. Pero generalmente más está asociada nosotros, porque somos referenciales en hemofilia, en déficit de factores tanto 8 como 9. Entonces puede ser déficit de factores o puede ser también cuando tengo una enfermedad hepática severa, puede también el TTPA prolongarse ya por el factor 8 principalmente, la coagulación intravascular diseminada, la transfusión masiva mal tratada por una hemorragia masiva, la heparina, recuerden, hablo de la heparina no fraccionada, porque la de bajo peso molecular, como vamos a ver en la anticoagulación, no prolonga los tiempos.
Y hay que considerar los inhibidores, sobre todo el síndrome antifosfolipídico puede bloquear el complejo protrombinasa y prolongar el ATTP, o puede tener un antifactor 8, en el caso por ejemplo tengo un hemofílico, con inhibidores le estoy dando el factor y ya no funciona, entonces hago un screening para después ver la siguiente fase, que es dosar el inhibidor. Y el tiempo de trombina principalmente me mide la última fase, que es el fibrinógeno. O sea, puede haber el fibrinógeno bajo, que es la hipofibrinogénemia, una disfibrinogenemia, es un fibrinógeno anómalo, o una afibrinogénemia donde tengo menos de 60 de fibrinógeno y estoy pensando en una fibrinogenemia, que puede ser congénita o puede ser adquirida. Hemos tenido un niñito que nació con una hipofibrinogénemia, lamentablemente el bebito murió al mes, lamentablemente, pero esas son causas congénitas. Y la heparina también, la no fraccionada, prolonga el tiempo de trombina. Listo. Entonces, recordar. Entonces, cuando yo tengo un trastorno, un TP, un TTP prolongado, y lo van a ver con sus profesores, en las historias, ¿qué hacemos? El estudio de mezcla. O sea, si tengo un tiempo de protrombina prolongado o un tiempo de tromboplastina prolongado, un tiempo de trombina, cualquiera de las tres, ¿qué hago? Se llama mezcla porque si ya se prolongó, lo que yo voy a hacer es pedirle al tecnólogo que me haga el test de mezcla. Quiere decir que va a usar la mitad del plasma del paciente y le voy a añadir plasma sano, que puede ser de pools de donantes de sangre, o ellos usan los pools de este día, por ejemplo, hicieron 10 TTP y todos les salieron normales, pues sacan los plasmas de esos 10, lo juntan en uno y de ahí sacan la otra mitad para añadirle al plasma problema. Lo muevo, por eso se llama mezcla, y vuelvo a hacer el perfil que estaba alterado. O sea, si era un TTP prolongado, le añado el plasma sano, vuelvo a hacer el TTPA. Si el TTPA o cualquiera de las pruebas me normaliza, significa pues que es déficit de factores. Pero si no normaliza, significa que son inhibidores. Así en grandes rasgos, porque hay una medición y hay que hacer una corrección sobre todo al TTPA. Pero me sirve específicamente para eso. O sea, esta prueba es muy importante para nosotros para evaluar el tratamiento. Porque si hay déficit de factores, yo le puedo indicar plasma, pero si al contrario no corrige la muestra, que hay inhibidores, ¿para qué voy a usar plasma? No tiene sentido. Seguiré investigando por qué es que no corrige. Generalmente, en adquiridos es el síndrome antifosfolipídico. O sea, el antifosfolípido que está ahí metido, que va a bloquear, o sea, causa una falsa sospecha de que haya un perfil alterado, pero no es porque lo ha bloqueado ese inhibidor. La otra prueba, entonces, tendría que hacer el dosaje de factores de coagulación, el estudio de inhibidores en el caso de la hemofilia, por ejemplo, y el tiempo de retilasa, que es una prueba que debería ser un centro de hemostasia. Usamos retilasa, que es el veneno de una serpiente, que ¿para qué nos sirve este tiempo de retilasa? Es que esta va a estar normal en una muestra que se ha prolongado por heparina. Quiere decir que la prueba de retilasa no se influye por heparina. Y por eso se usa. Si el paciente está usando heparina y entonces yo digo, esta prolongación de tiempo puede ser por la heparina o puede ser por otra causa, entonces yo pago la prueba de retilasa que me va a salir normal y me dice no es por heparina. Entonces eso es una falsa prolongación de ese tiempo, ¿no? Pero muy pocos laboratorios lo hacen, lamentablemente, pero sí es importante tenerlo en centros donde hospitales grandes. El Rebagliati lo hace, Rebagliati hace prácticamente es el centro referencial ahora en hemostasia, me parece que es el mejor centro, y nos ayuda mucho a hacer esto, ¿no? Los dosajes de factores raros, el estudio de inhibidores ya y el tiempo de retilasa. Siguiente. Para la fibrinolisis, que tenemos el fibrinógeno, que es una prueba rutinaria,
Hago el producto de degradación de fibrina y fibrinógeno, que son el dímero D, que me va a ayudar a determinar si hay una hiperactividad de la cascada de la coagulación. En el caso de, por ejemplo, una coagulopatía de consumo, el dímero D va a estar alterado, va a estar muy alto. Me ayuda a determinar eso. Ya vamos a hablar del dímero D en coagulación transcurricular diseminada, ¿no? Pues creo que me toca un tema, ¿no? Entonces no lo trato ahora porque es una prueba muy importante. Y la lisis de globulina, que es una prueba muy sencilla, que me va a ayudar a determinar cómo está el fibrinógeno. Si el fibrinógeno es muy lábil, un fibrinógeno o hay una hiperactividad que está destruyendo el fibrinógeno, uso lisis de globulina. Siguiente. Entonces vamos a ver, ya para terminar esta parte, vamos a ver dos screening. Este es el screening si yo tengo un niño que está sangrando. Entonces yo sospecho que sea un cuadro congénito. Entonces digo, solo con el TP y TTP puedo yo hacer este algoritmo. Si tengo el TTP normal y el TP anormal, ya saben que el tiempo de protrombina me mide la vía extrínseca. Si yo sospecho en un paciente que sea congénito, doso el factor 7. Siguiente, si tengo el TTPA anormal y el tiempo de protrombina normal, es la vía intrínseca, que es lo que más vemos si es congénito, porque nosotros somos referenciales. Si el paciente está sangrando o hace una hemartrosis, es lo típico de la hemofilia. Entonces doso factor 8, factor 9, y el factor 11 se llamaba antes hemofilia C, que ya no se llama, ya es una deficiencia de 11, pero antes se llamaba hemofilia C. Ahora ya no, para hemofilia el término es solo 8 y 9 porque las características clínicas son similares de los dos. No puedo diferenciarlo, salvo si hay antecedente ya familiar, de algún tipo de hemofilia, o ya dosaré los factores. Y si no hay sangrado y la vía intrínseca está prolongada, entonces los factores de contacto, el inicio, los quininógenos de alto peso molecular, la precalicreína, que no se dosan en el país, y el dosaje factor 12, que como ya les dije es el único factor que no causa sangrado, causa trombosis. Yo tengo un paciente con déficit de 12 que hizo un trombo en una aurícula, y a partir de ese trombo es que comenzamos a investigar el problema. Y nos vamos a, si el TTPA está anormal y el tiempo de protrombina anormal, es la vía común. Entonces ahí se nos complica un poco porque hay que dosar factor 10, factor 5, el factor 2, el 1 y hacer una prueba para difibrinogenia. Y por el otro lado, si mi perfil está normal, recuerden la deficiencia de factor 13. Entonces hago un test de solubilidad de la urea, que es una técnica cualitativa, no cuantitativa, para poder ver que el coágulo es muy lábil. Y este paciente, si sangran, tienen tendencia a no cicatrizar las heridas fácilmente, entonces es por esta deficiencia de factor. Siguiente. Y si estoy frente a una patología adquirida, que son los más comunes, los que más vemos, igual vamos a ver si tengo el TTPA anormal y el TP normal, entonces digo es vía intrínseca. ¿Qué pruebas haría? Primero investigaría si el paciente está usando heparina a altas dosis, hablo de la no fraccionada, que todavía se usa en algunos pacientes, y me voy hacia inhibidores. Si tengo un hemofílico, que ya les dije, que no corrige su prueba, entonces buscar inhibidores del factor 8 o inhibidores tipo lupus, que es el síndrome antifosfolipídico, que siempre está metido ahí, es el que nos causa más problemas. Abajo tenemos la trombina anormal y el TTP anormal. Ya ustedes saben, esta es la prueba que más se prolonga, que es la vía extrínseca, y investigaré si el paciente está usando warfarina, en primer lugar, o porque puede haber como terapia o a veces sobredosis. Y la enfermedad hepática, que es lo que más frecuente es una patología muy común lamentablemente en nuestros pacientes. Y si las dos vías están prolongadas, que es la vía común, entonces tomo la trombina y el fibrinógeno para ver ya las últimas fases.
Si están anormales, hay 3 patologías, es una heparina no fraccionada, pero en altas dosis, está en sobredosis, enfermedad hepática severa o la coagulación intravascular diseminada. Entonces esto siempre tiene que ir con la clínica. Y si el tiempo de trombina y el fibrinógeno están normales todavía, me indica que hay una enfermedad hepática, pero que todavía hay 50% del tejido hepático todavía está funcionando. Las deficiencias de vitamina K y el uso de la warfarina en sobredosis, ¿no? O sea, si me he pasado de la dosis, entonces tengo que ya suspender la terapia y llevarla. Entonces, recuerden, hay varias patologías ahí. Como les toman un examen de práctica, recuerden, tienen que ver estos algoritmos porque pueden salir algunas preguntas. Siguiente, creo que esta primera fase hemos terminado. ¿Alguna pregunta? Que viene a ser la otra contraparte de la parte del sangrado, ¿no? Entonces, por supuesto que el sangrado es aparatoso, pero nosotros le tememos más a la trombosis, porque si el paciente está sangrando y determino la causa, lo que hago, tengo opciones de tratamiento, no tengo, si hay déficit factores, yo le puedo pasar plasma fresco, puedo pasar líquido precipitado, ¿no? Pero si hay una trombosis, bueno, el enfoque es diferente, ¿no? Y depende de dónde se produce la lesión, a veces causa ya problemas de por vida, ¿no? Por ejemplo, un DCB en una zona de trombosis, el paciente puede incluso por tener compromiso neurológico. Siguiente, veamos. Entonces, ¿qué cosa es la trombosis? Es una obstrucción local del flujo de la sangre en algún vaso sanguíneo, sea arterial o venoso, y que provoca que los tejidos y células irrigadas por este vaso sufran isquemia. Hablaremos un poco la diferencia entre un trombo arterial y un venoso cuando veamos la anticoagulación, porque sus características en la estructura son diferentes. Por eso cuando yo veo una trombosis venosa, sí voy a anticoagular, pero si tengo un trombo arterial, antiagrego, porque principalmente el trombo arterial es una hiperactividad de plaquetas, a diferencia del trombo venoso que es de problema de coagulación, de la cascada de la coagulación. El gran problema en la trombosis pues es que voy a obstruir un vaso y dependiendo del tamaño del vaso va a sufrirse pues la lesión. Y el otro problema es que si esta isquemia se prolonga hay una lesión irreversible, donde hay un daño en la zona que se ve que debería estar irrigada, ¿no? Y puede afectar cualquier órgano, o sea, puede haber, y lo típico es el infarto, por ejemplo, ¿no? Que causa, y tengo determinadas las primeras horas para poder actuar y de ahí, si no, ya no, solamente tendré que anticoagular. Siguiente. Y eso lo hablaremos en la parte de la anticoagulación. Acá solo vamos a hablar un poco el enfoque, más que todo laboratorio. Para esto tengo que recordar que tenemos cuadros congénitos y cuadros adquiridos. La trombosis, por supuesto, es más frecuente en las adquiridas. Pero recuerden, estamos viendo trombosis en neonatos. De repente nosotros y hay todo un capítulo en pediatría para las trombosis en los primeros años de vida. Entonces, de repente no los diagnosticamos y ahora sí los estamos viendo, el diagnóstico lo estamos sospechando. Cuando el desorden es congénito, se denomina todo ese grupo trombofilia o trombofilias. Entonces, si yo tengo un niño o niña o un adolescente, incluso un adulto joven que hace trombosis, por ejemplo, hemos tenido un joven que jugó un partido de fútbol, un chico de 16 años, siempre, muy activo, juega fútbol, lo golpean en la región de la Acatán, unos brutos, pues, jugando. Y el chico, bueno, se va a su casa, hace reposo, pero la pierna se le comienza a hinchar. Y después, bueno, lo traen al hospital, hacemos un eco, pensando primero un hematoma, se hace un ecodoppler, se encuentra un trombo en la región poplítea. Entonces, llama la atención. Tengo que investigar etapas de cuadros congénitos. O sea, de repente en ningún momento va a aparecer y hay un factor desencadenante y causa la trombosis. Entonces, en personas jóvenes, yo tengo que investigar estas patologías. Entonces, tenemos el grupo 1, y estamos viendo por frecuencia,
sería la deficiencia antitrombina 3, proteína C y S. Y si ustedes recuerdan, son los llamados anticoagulantes naturales. Y nosotros producimos estas proteínas que van a actuar como bloqueadores en las diferentes áreas de la cascada de la coagulación y evitan precisamente que se produzca un coágulo, un trombo. Si están disminuidas, ya no va a haber esa protección y causa trombosis. El segundo grupo es llamado grupo 2. Aquí tenemos la resistencia a la proteína C activada, que es el factor 5 de Leiden, que es una mutación del factor 5. Que ustedes saben que la proteína C sirve pues para principalmente inactivar la última fase del factor 10, para evitar que se active el fibrinógeno, la fibrina y se forme coágulo. Entonces en este caso no se produce esto, y esta es una patología también relativamente frecuente. Por eso nosotros cuando tenemos una trombosis tenemos que hacer estas pruebas: antitrombina 3, proteína C y S, el factor 5 de Leiden y la mutación, que esta es una variante de la protrombina, y ahí lo ven en la variante G20-21-0A, o puede ser un fibrinógeno anómalo o también factores de coagulación muy elevados. Por eso es que en el caso de las gestantes tienen varios factores condicionantes que pueden causar trombosis en gestación, pero principalmente son que los factores de coagulación están altísimos. Acá tendría que añadir el factor von Willebrand. Aparte tiene otros factores que condicionan hipercoagulabilidad en las mujeres, en esa etapa. Siguiente. Entonces, vamos a ver también desórdenes adquiridos plaquetarios que pueden causar trombosis, y tendría que ser trombosis de tipo arterial, porque es la hiperagregación plaquetaria. ¿En qué patologías? Ven ustedes la diabetes mellitus. La diabetes mellitus, el cuadro de la microangiopatía diabética, se está considerando, y hace muchos años, que es el problema de la hiperactividad plaquetaria que causa una trombosis microangiopática en la parte distal. Por eso es que la recomendación es que los diabéticos usen ya antiagregantes plaquetarios o incluso anticoagulación, pero no lo están haciendo porque nuestros colegas endocrinólogos todavía no creen en esto. Pero muchas cosas del pie diabético, por ejemplo, que es lamentablemente una complicación común en el diabético, precisamente son obstrucciones en la microvasculatura. Las dislipidemias, los trastornos mielodisplásicos, incluso los mieloproliferativos, ahí donde hay al contrario, hay unas plaquetas, por ejemplo, en la trombocitosis esencial, que pasamos de 1 millón de plaquetas, hay que antiagregar al paciente. Trombocitopenia por heparina, si es que estoy usando heparina, sea la no fraccionada y más aún la heparina de bajo peso molecular, a los 3-4 días tengo que hacer el control de plaquetas. Porque si las plaquetas cayeron, tengo que retirar el medicamento. Porque caen, porque se hiperagrega. Si yo continúo, voy a causar la trombosis de rebote. Y lo puse al último, pero que es un síndrome que estamos ahora diagnosticando mucho más, es el antifosfolipídico. Entonces, todas estas pruebas yo tengo que considerarlo, realizar en algún desorden ya plaquetario. Siguiente. Y los desórdenes de coagulación fibrinólisis adquiridos pues son los que están más frecuentes, ¿no? Y esto vamos a hablar en los factores de riesgo. También lo hablaré en la anticoagulación. Entonces, cuando ustedes hagan la historia clínica de su paciente, investigan factores de riesgo. Neoplasias, si el paciente ha tenido, hay neoplasias de tipo adenocarcinoma que tienen a causar más frecuencia la trombosis. Si está gestando, si usa anticonceptivos orales, y eso es un punto importantísimo, en las épocas de los años 70 en Estados Unidos, que hubo la liberalidad sexual, y ustedes van a ver en Estados Unidos, bueno, de repente en Perú también, los mismos padres a las chiquitas a la edad de 12, 13 años las llevan ya a los ginecólogos para que le den los anticonceptivos orales. Y si esta paciente, esta joven, tiene alguna deficiencia de los otros factores, por ejemplo, una antitrombina baja, y no hace trombosis necesariamente, pero le doy el anticonceptivo, y eso se vio, y ustedes van a leer el Lancet, el New England Journal de esos años,
describen jóvenes que hacen embolias pulmonares y que están, o trombosis mesentérica, que están yendo a la emergencia por cuando han usado el anticonceptivo y eran deficientes de algunos de estos factores, proteína C, S o antitrombina 3. Entonces, en general, las mujeres antes de usar el anticonceptivo oral tenemos que hacerle una historia clínica. Porque si esta mujer hizo trombosis en algún momento, que a veces ni lo logran determinar, porque no es que la trombosis yo voy a hospitalizar al paciente, de repente es solo un dolor en la pantorrilla, y al día siguiente estuvo normal, es que es un trombo en una zona pequeña. Pero sí es importante no masificar estos anticonceptivos porque de todas maneras son factores de riesgo. El síndrome nefrótico porque hay una pérdida de proteínas por la orina y una de esas proteínas es la antitrombina 3. Entonces por el déficit de antitrombina 3 pueden hacer trombosis. La trombosis inducida por warfarina, eso vamos a hablar un poco más en componente inmunológico, lo hablaremos en anticoagulación, y disminución de la actividad fibrinolítica, es decir, cuando se produce gran cantidad de fibrinógeno, pero el sistema fibrinolítico no funciona, entonces no destruye las fibrinas, entonces se producen trombos. Y cualquier otro, vamos a hablar esto más detallado cuando hablemos de anticoagulación, porque hay factores de riesgo, incluso hay una puntuación de los factores de riesgo que si mi paciente tiene esa puntuación debo anticoagular. Y probablemente aquí, ustedes están viendo en los hospitalizados, hay un buen porcentaje, casi todos diría, de pacientes anticoagulados, porque ahora es obligatorio. En Estados Unidos, si tengo un paciente de riesgo, no lo anticoagulo, o el paciente no quiere, pero está hospitalizado y hace una trombosis, me gano un tremendo juicio, porque es obligatorio la anticoagulación. Siguiente. Acá no, porque a veces ni saben lo que va el paciente. Desórdenes adquiridos del endotelio y reología, es decir, de la interacción del glóbulo rojo con el endotelio. Tenemos la homocistinuria, el éstasis venoso, ya adicionales, este es de la pared del vaso, por ejemplo, si tengo una gestante, el estado de hipercoagulabilidad, pero también el hecho de que la mujer, porque el útero ya crece, las venas de los miembros inferiores, la sangre no circula adecuadamente, entonces hay una éstasis venosa. Y pueden tener incluso varices, entonces hay varios factores de riesgo para que una gestante pueda hacer trombosis. El estado de hiperviscosidad, estamos hablando de la poliglobulia, la policitemia vera, por ejemplo, la leucemia mieloide crónica, o sea, todo lo que hay una gran carga de células que ocasionan pues hiperviscosidad. La púrpura trombocitopénica trombótica, y ahí el término dice, hay una trombocitopenia, pero porque se ha hiperagregado las plaquetas y causan generalmente problemas neurológicos. Y las arteritis, por un daño propiamente del endotelio. Siguiente. Entonces, ¿cuál es el papel del laboratorio? Primero, ¿qué pacientes se deben estudiar? Porque no voy a hacerle el estudio de una trombosis, es costosa, es cara, lamentablemente. Entonces tenemos que enfocarnos también en qué pacientes voy a estudiar. Entonces, pacientes que vienen y han tenido ya historia de tromboembolismo. Por eso es importante la historia clínica, y en eso hemos bajado muchísimo, porque ya no sé cómo estarán haciendo acá las historias, pero de verdad que las historias son un desastre. Ya ustedes no quieren evaluar al paciente, no quieren sentarse a conversar con el paciente, no quieren examinarlo, porque todo lo ven en su teléfono y porque creen que la maravilla es el teléfono. Entonces, por si acaso, mañana, si alguno de los alumnos está con su teléfono haciendo su WhatsApp y todo, le voy a quitar el teléfono y se lo voy a devolver al final de la rotación. Porque así tengo que estar. A veces estamos viendo al paciente examinando y ustedes atrás están whatsappeando, ¿cómo se llama? No, entonces, ya se les advierte. Mañana con su estetoscopio y con su teléfono bien guardado. Entonces, pacientes con historia de tromboembolismo. Por ejemplo, el paciente, él o la familia. Por eso hay que ver la historia. Y el paciente dice, bueno, hace 4 años me dijeron que tuve un problema pulmonar, una embolia. O mi familiar, mi hermano también tuvo. Entonces ya hay que ver si ya hay antecedentes de trombosis, tanto en el paciente como en la familia. Alerto porque tengo que hacer los exámenes.
¿Por qué de repente si están anticoagulados? También a veces no saben por qué están anticoagulados. Entonces hay que revisar la historia y saber por qué razón, si la anticoagulación es profiláctica o si es porque hizo una trombosis. Entonces, a esos pacientes ya tengo que estudiarlos, ¿no? Si están recibiendo una profilaxis, puede que haya una intervención quirúrgica o una inmovilización prolongada, hay que estudiarlo. Y a la par, ya yo no tengo que estudiarlo, a la par ya tengo que dar la anticoagulación. Y eso es algo que también nosotros como hematólogos nos ha costado muchísimo involucrar a los colegas, sobre todo a los cirujanos, porque temen que al anticoagular al paciente, no, mi paciente va a sangrar más en el acto operatorio. Pero vamos a ver que nosotros anticoagulamos cuando están hospitalizados con enoxaparina y esta no prolonga los tiempos. Entonces, y protege contra el cuadro de la trombosis. Por lo menos nuestros colegas traumatólogos ya saben que si el paciente, por ejemplo, tiene una fractura de cadera o una fractura de rodilla es una zona muy con alto riesgo trombótico, ya saben que tienen que anticoagular a ese paciente, por lo menos nos avisan. Y también decirles cuánto tiempo se va a anticoagular, porque una fractura de cadera por lo menos va a estar un mes postrada la persona, entonces ahí el riesgo cada vez va a aumentar. Siguiente. Entonces, la historia clínica es importante para saber cómo voy a anticoagular, si voy a anticoagular al paciente o no. Y después de 6 meses del episodio agudo de trombosis, ya le dije lo mismo, ¿no? O sea, si el paciente es un episodio de trombosis, entonces ya tengo que hacer las pruebas y al menos 2 semanas después de suspender el tratamiento anticoagular, porque podría resangrar. Estoy hablando de la trombosis de causa congénita, porque la adquirida va a ser muy difícil de determinar la causa y esa es una diferencia. Cuando tengo una deficiencia congénita, un trastorno congénito, la deficiencia es de un solo factor. Por ejemplo, antitrombina 3, proteína C, proteína S. Pero cuando es adquirido, tengo varios factores y no puedo ubicar uno exactamente que sea el causal. Entonces ahí ya yo no puedo hacer de repente alguna prueba, pero lo más importante, por ejemplo, el síndrome antifosfolipídico, hay que hacerlo. De repente asociado hay un lupus. Pero no es que yo detecte la causa porque no voy a poder hacerlo. A diferencia de la congénita, que sí, porque hay un solo defecto causal. Acá en los adquiridos hay que evaluar los factores de riesgo para la anticoagulación. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las pruebas de laboratorio que se deben pedir? Bueno, las de rutina primero, el hemograma completo y frotis reticulocitos, para poder ver si hay trombocitosis sobre todo, y cómo están agregándose las plaquetas, la bioquímica sérica, la función renal, si hay un síndrome nefrótico, por ejemplo, que me puede explicar la pérdida de la antitrombina 3, si hay un compromiso hepático, esa es otra cosa y creo que ustedes saben. A veces pensamos que el paciente cirrótico solamente va a sangrar y no es así. Tenemos casos de trombosis en pacientes hepatópatas y en cirróticos. Entonces digo, pero ¿cómo si los factores de coagulación están disminuyendo? Porque hay otros factores que estimulan y justamente son las vías estas de las deficiencias, la proteína C y S se producen en el hígado. Entonces al disminuir la producción, ahí se puede haber trombosis. El LDH para poder ver si hay alguna neoplasia de fondo, el examen, o sea, son las pruebas generales. Las pruebas de escrutinio son los perfiles de coagulación para ver cómo están y sobre todo el fibrinógeno también para ver si está muy elevado, algo que me ayude. Son pruebas de screening, pero ninguna de estas me puede dirigir hacia alguna patología que pueda de repente ser causal. O sea, veremos. Siguiente. Por ejemplo, acá tenemos que el tiempo de trombina permite la identificación de los cuadros de disfibrinogenemia y si hay una contaminación con heparina. La protrombina útil en la identificación de valores bajos de la proteína C y S. El tiempo de tromboplastina parcial activado, aquí sí principalmente en el anticoagulante lúpico, que también lo estamos haciendo con mucha frecuencia para ver el síndrome antifosfolipídico, que dentro del adquirido es una de las principales causas que llevan a la trombosis. Siguiente. Hay una nueva clasificación del síndrome antifosfolipídico. Antes decíamos que el antifosfolipídico no bastaba con tener las pruebas, sino que teníamos que tener trombosis asociada. Ahora ya no.
Ahora basta con las pruebas de escrutinio para determinar que estamos frente a ese síndrome y evitar, vamos a ver, hay riesgo de trombosis y evitar esto. Y para el estado hipercoagulable, recuerden, es el dímero D. El dímero D es un marcador de hipercoagulabilidad, es muy sensible, pero poco específico. A mí me va a servir el dímero D para, si sale negativo, para excluir que estoy frente a una trombosis. Pero si me sale positivo, tendré que valorar clínica, ¿no? Si mi paciente viene con distrés respiratorio, así agudo, llega a la emergencia, es un ancianito, entonces tiene factor de riesgo. Me sale el dímero D positivo, bueno, si me sale negativo, no es trombosis, no hay embolia pulmonar. Si me sale positivo, porque la placa radiográfica de una embolia puede semejar una nefropatía. Entonces, y tengo factores de riesgo adicionales, de repente es un viejito con cáncer, o ha tenido algún problema cardíaco, etc. Entonces, haré la siguiente, un angiotem, por ejemplo, para ver, valorar si realmente hay o no trombosis. O sea, el dímero D negativo me excluye la trombosis, pero el positivo no me lo excluye. Un ratito me estoy llamando. Me llama. No sé para qué. Ya, esto. Dime. ¿Aló? Para eso es importante el dímero D. Ahora también el dímero D ya no solo es cualitativo, ahora se cuantifica. Entonces es diferente si yo tengo 500 miligramos a tener pues 5 gramos, 5 mililitros. Entonces también va a depender de la clínica, de pasar un laboratorio, por el laboratorio tiene que ir a la par con la clínica. Pero el dímero D es la prueba, es un marcador muy importante para estado de hipercoagulación. Siguiente. Las pruebas específicas, una vez establecido el diagnóstico, se debe realizar un estudio completo en busca de las causas que han provocado este estado de hipercoagulación. Como ya les vimos, la proteína C, la proteína S, la antitrombina 3, el factor 5 de Leyden, la mutación de la protrombina, etc. Un basal de pruebas para estado hipercoagulable cuesta aproximadamente 2.000 soles en la práctica privada, lamentablemente. Por eso es que a veces no podemos, porque ya eso sale de lo que es el Seguro Integral de Salud, no lo cubre. Siguiente. Y estas son las pruebas preliminares, ya cuando estoy en sospecha de trombosis, es un resumen: resistencia a la proteína C activada, la antitrombina 3, la proteína C, la proteína S, el plasminógeno, que es el sistema fibrinolítico, y aquí tienen el anticoagulante glúpico, la anticardiolipina, la homocisteína y la mutación del gen 20-21-0A de la protrombina, es una protrombina mutante. Todas estas dan trombosis venosa, excepto la homocisteína, que tiende a debutar como trombosis de tipo arterial. Y ustedes saben pues que la trombosis arterial, como bloquea un vaso grande, la diferencia es que causa isquemia. Si la zona distal inmediatamente causa necrosis, y si yo no actúo rápidamente, en este caso cardiovascular, tratando de liberar ese trombo, esos dedos se necrosan y se momifican y se caen. A diferencia del trombo venoso, que no, que causa hinchazón, causa dolor, ¿no? Pero con la anticoagulación ya nosotros actuamos y el cuadro va a pasar. Siguiente, creo que no sé si tenemos ahí los... Bueno, esto es solamente para ya las confirmaciones de las pruebas. Siguiente. Pasa ya son las pruebas más que todo específicas de cómo se deben tomar las muestras. Dime. Ya estoy por terminar. Sí, que llamen a la gente. Pues ya. A ver, siguiente. Yo creo que estas son los últimos. Es cómo tomar las pruebas, nada más que todo. ¿Acabamos? Sí, ya. Más que todo para las pruebas. Bueno, la parte de trombosis, entonces la vamos a ver un poco más
cuando tengamos lo que es la anticoagulación, que creo que me toca la otra semana. ¿Ya? ¿Alguna pregunta?